Amada Iglesia, muy buen día. En este domingo 30 de agosto, ah, me place, hermanos, continuar el tema de la Iglesia militante. Y estamos revisando desde el domingo anterior la militancia en la Iglesia local. Es decir, todo lo que necesitamos entender, todo lo que necesitamos comprender en cuanto a lo que implica hacer parte de la Iglesia local. Y el domingo anterior estuvimos introduciéndonos en este importante tema al recordar por las escrituras, allí en Hechos 2, 41 y 42, que la militancia de un miembro en la Iglesia Universal se da a partir de la fe y el arrepentimiento. Pero la militancia de un miembro en la Iglesia local comienza después de la fe y el arrepentimiento con el bautismo. Algo importante, hermanos, para recordar y traer a colación en esta mañana, es que hicimos énfasis el domingo pasado en el hecho de que la iglesia local es central en el programa redentor de Dios para las naciones. Si no hay iglesia local, no hay gran comisión, ya que en la gran comisión el Señor Jesús no solamente quiso que se hicieran discípulos en todas las naciones a partir de la evangelización mundial, sino también que estos discípulos fuesen identificados públicamente con Cristo y una comunidad particular, una comunidad local, a través del bautismo. Y luego comenzar un proceso sistemático de enseñar las cosas que Jesús mandó guardar. Y Él va a estar con sus iglesias hasta el fin del mundo. Así que, amados, la iglesia local es central en el programa redentor de Dios. Y quien milita en la iglesia local lo hace como miembro a partir de su bautismo. Desde ese momento, el creyente se identifica con Cristo públicamente y se identifica con esa comunidad local de la cual empieza a ser parte. Muy bien, hoy vamos a revisar un tercer punto. Y este tercer punto que quiero que miremos hoy tiene que ver con los privilegios y los compromisos que conlleva militar como miembro en la iglesia local. Y quiero que pensemos en lo siguiente. Como habíamos advertido el domingo pasado, es lamentable el concepto tan bajo y tan degradado que hay hoy acerca de la iglesia local en nuestra sociedad. Y cuando hablamos de un bajo concepto de la iglesia, estamos hablando de que buena parte de la cristiandad hoy ve a la iglesia casi que como un supermercado espiritual, un lugar a donde ir cada 8 días para coger aquello que sirve e ignorar aquello que no sirve. Eso es a lo que yo le llamo una membresía de supermercado. Y muchos ven la iglesia de esa manera. La ven como un supermercado espiritual, en donde van a coger un producto que les sirve y ignoran lo demás. Y luego vuelven cuando ese producto ya cumplió su función. Y es por eso tan importante que veamos a la luz de las Escrituras lo que implica militar en la iglesia local. Ahora bien, ese bajo concepto que hay en buena parte de la cristiandad en cuanto a la iglesia local, en cuanto a militar en la iglesia local, se debe a varios factores. Uno de ellos, evidentemente, es esa herencia que recibimos de mediados del siglo XIX desde Norteamérica, con ese segundo avivamiento liderado por Charles Finney. ¿Por qué esto ha afectado la comprensión de lo que es la iglesia local actualmente? Porque ese segundo avivamiento se caracterizó por un tipo de evangelismo sin bases doctrinales por un lado, y segundo, por un evangelismo que no comprometía
a los evangelizados con el resto del programa redentor de Dios, con el resto de la Gran Comisión. Es decir, no involucraba a esos creyentes con iglesias locales. Simplemente creyeron, entonces ya todo está hecho. Y esa idea ha llegado a nuestro país, ha llegado a Latinoamérica, de tal manera que buena parte de la cristiandad hoy tiene un concepto de evangelizar personas y simplemente llenar las iglesias de gente sin ningún proceso, sin ninguna formación formal, en consecuencia de haber entendido que hace parte de la Gran Comisión el bautizar y sistemáticamente entrenar en lo que Jesús ha ordenado. Pero también se debe, particularmente en nuestra nación, a esa noción católico-romana de diferenciar el clero y los laicos. Al clero y al laico. Esa división, esa noción católico-romana del clero y el laico ha implicado en el imaginario colectivo que los santos son unos y los demás no lo son. Y que los santos son aquellos que visten esas togas clericales, aquellos que dirigen las misas, y los demás simplemente vienen como espectadores pasivos cada vez que lo necesitan. Aún vienen como espectadores pasivos para pedir la ayuda de Dios en sus robos, en sus atracos, en sus fechorías. Pero no hay problema porque como no son el pueblo santo, los santos son el clero, son los que están allá dirigiendo, son los que están allá con la toga, son los que tienen esa indumentaria. Entonces esa noción también ha hecho mucho daño porque el cristiano que tiene esa herencia, de alguna manera le cuesta desprenderse de la idea de que aunque él no sea el pastor de la congregación, o aunque no tenga formalmente un área de servicio, entonces no hace parte de los que están más cerca de Dios. Y por eso no ve ningún compromiso en su vida con la iglesia. Simplemente, como decíamos, ve la iglesia como un supermercado al cual se va y se toma lo que se necesita y se ignora lo demás. Entonces, esta noción también ha hecho mucho daño. Pero también la misma cultura circundante, esa cultura anárquica, esa cultura que cada vez está socavando las bases de las autoridades que Dios dejó para imponer los deseos humanos, no derechos, sino deseos humanos. Y todos estos factores influyen y tocan también a la iglesia en su corazón y la afectan. Y es por eso que vuelvo y reitero, gran parte de la cristiandad en nuestro país no tienen una alta eclesiología, es decir, no tienen un elevado concepto de la iglesia tal y como se muestra en las escrituras. Amados, continuemos entonces mirando la voluntad de Dios, revisando sus palabras, considerando las maravillas de su palabra en cuanto a lo que tiene que ver con la iglesia local, porque somos parte de una iglesia local. Entonces, quiero que miremos hoy, en continuación al tema que ya comenzamos el domingo anterior, la militancia como miembro de la iglesia local conlleva privilegios y compromisos. Vuelvo a mencionarlo. La militancia como miembro de la iglesia local conlleva privilegios y compromisos. Quiero que miremos Hechos capítulo 2, vamos a ubicarnos allí porque esa fue la porción bíblica con la que comenzamos este importante tema. Hechos capítulo 2 y leamos desde el verso 41 que fue el que analizamos el domingo pasado. Dice así el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, para lo que vamos a ver hoy, vamos a leer desde los versos 42 al 47. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Es decir, estos que se bautizaron y se añadieron a la iglesia local en Jerusalén, esta fue su vida. Inmediatamente se añadieron a la iglesia local. Recuerden que planteamos una pregunta, ¿qué fue de la vida de esos 3.000 y más de 3.000 después de haberse añadido a la iglesia local tras ser bautizados? Bueno, eso es lo que estamos comenzando a ver. Esa es la vida de miembros de la iglesia local. Ahora, en el verso 42 se enfatiza la vida de ellos y sus compromisos en cuanto a la adoración pública. Pero no solamente nos revela el verso 42 los compromisos del que milita en la iglesia local en cuanto a la oración pública. También los versículos desde el 43 al 47 nos muestran los compromisos en la vida cotidiana del que milita en la iglesia local. Y así entonces tenemos en el verso 43 que dice lo siguiente: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados, militar en la iglesia local como miembros implica o conlleva privilegios y compromisos. Así que vamos a revisar primero aquellos compromisos en la adoración pública que conlleva militar en la iglesia local. Versículo 42. En este versículo encontramos los compromisos del que milita en la iglesia local en cuanto a la adoración pública. Dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que el primer compromiso privilegiado que vemos en alguien que se ha añadido a una iglesia local es que se compromete con el estudio de la palabra. En este caso particular del verso 42, ellos no tenían todavía la palabra escrita que nosotros tenemos hoy, pero la tenían la misma de manera oral. Era la palabra apostólica, transmitida oralmente a los discípulos. Y en esa palabra que verbalmente se exponía, que hoy ha quedado para nosotros registrada de manera escrita, en esa misma palabra ellos perseveraban. Aquí encontramos entonces un importante compromiso de la iglesia local, de cada uno que milita como miembro en la iglesia local, se compromete con el estudio de la palabra. ¿Por qué? Porque esto hace parte de la gran comisión. Yo quiero que por favor no desprendamos cada compromiso que vamos a ir viendo hoy de la gran comisión dada por Jesús a sus apóstoles, particularmente allá en Mateo capítulo 28. Porque cada compromiso que vamos a ver implica de una u otra manera el cumplimiento de la gran comisión. Por ejemplo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Revela el compromiso que tiene el miembro, el que milita en la iglesia local, de estar estudiando la palabra de Dios. Y recuerden que en la gran comisión el Señor Jesús ordenó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces se está cumpliendo la gran comisión. Así que no es coherente que alguien que milita con la iglesia local o en la iglesia local no esté recibiendo semanalmente de alguna forma palabra. Tiene que estar involucrado constantemente y con perseverancia en recibir la palabra apostólica, que hoy la tenemos de manera escrita, pero que estos hermanos en su momento la tenían de manera hablada, oral, verbal. Ahora, sigamos mirando. Verso 42. También perseveraban en la comunión unos con otros.
segundo compromiso de la adoración pública, que hoy llamaríamos la adoración dominical. Se habían comprometido a no vivir aislados de su familia en Cristo. Comunión unos con otros. Es decir, participar en la vida del otro. No es coherente que alguien que haga parte de una iglesia local, que milite en una iglesia local, quiera vivir sin participar de la vida del otro. Tiene que haber comunión, tiene que haber participación de la vida mutuamente. Que otros participen de mi vida y yo participar de la vida de otros. Como estos hermanos nos muestran en la naciente iglesia local de Jerusalén, perseveraban en la comunión unos con otros. Ninguno de estos hermanos quería vivir aislado de su nueva familia en Cristo. Quería estar constantemente participando de la vida del otro, sabiendo de la vida del otro, sobrellevando también las cargas del otro, alegrándose con el otro, llorando con el otro. Comunión. Y esto hace parte de la regularidad de la adoración pública. Podríamos decirlo de otra manera. Estos hermanos no dejaban de congregarse, porque tenían claro que era un compromiso asumido después del bautismo. Era ahora su familia local, porque se habían comprometido también con Cristo. Y fue Cristo el que en la gran comisión reveló la importancia de la iglesia local para que se pudiera cumplir esa comisión. Sigamos leyendo. También perseveraban en el partimiento del pan. Hay discusión si ese partimiento del pan se refiere a una comida común, como podríamos decirle hoy una cena, un almuerzo, en fin, o si se refiere a la cena del Señor en el contexto de la adoración pública. Bueno, ya que el verso 42, como advertí, refleja los compromisos del miembro en cuanto a la adoración pública, está en un contexto de adoración pública, por lo cual este partimiento del pan, particularmente aquí, muy probablemente significa la cena del Señor. Y eso implica que un tercer compromiso de alguien que milita en la iglesia local es que no querrá perderse comer con sus hermanos, comer con su familia local en adoración a Cristo Jesús, en reconocimiento de la entrega sacrificial de Cristo, en expectación del provecho que trae cada cena del Señor, celebrada en familia local, a partir de la redención lograda por Cristo. Así que un tercer compromiso es que nadie quería perderse, cenar, recordando a Cristo y aprovechándose de sus beneficios redentores con la familia local. Eso es supremamente importante. Había un gozo pleno, había un deseo creciente de estar juntos, de comer juntos. Era una familia que constituía un cuerpo del cual Cristo era la cabeza. Y había unos compromisos fuertes, compromisos con convicción, que hasta aquí estamos viendo, perseveraban en la palabra. Participamos de la vida del otro. Participamos también nuestra vida a los demás. Y comemos con nuestra familia en torno a Cristo. Compromisos claros. Y por último, verso 42 dice, perseveraban en el partimiento del pan, y dice, y en las oraciones. Así que esta iglesia local y cada miembro también se había comprometido a orar con su familia local y por su familia local,
con su familia local y por su familia local. Intercesión. Es un compromiso que nos enseña la Escritura que adquiere alguien que milita en la iglesia local. No es coherente cuando simplemente alguien asiste a su iglesia y se alegra del sermón dominical y luego va a su casa y en ningún día de la semana saca un tiempo para orar con su iglesia y orar por su iglesia. No es coherente con el plan de Dios para la iglesia local, con el diseño de Cristo para aquel que milita en la iglesia local. Perseverar en las oraciones implica orar con la iglesia, implica orar por la iglesia. Y esto describe todos los compromisos que alguien que militaba como miembro de la iglesia local adquiría como privilegios en cuanto a la adoración pública. Así que aquí, en este caso, habían horarios particulares de oración, 9 de la mañana, 3 de la tarde. Y estos hermanos perseveraban orando por su iglesia a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Tenían clara su responsabilidad y su compromiso al identificarse como embajadores de Cristo, al identificarse con una comunidad local. Entendían que necesitaban orar con ella para la gloria de Dios e interceder por ella, porque hace parte de los compromisos de edifico a mi familia local. Es algo que necesitamos considerar con seriedad de acuerdo con este diseño original que Dios muestra para su iglesia local. Ahora bien, miremos los compromisos ahora que adquiere un miembro que milita en la iglesia local, no solo en la adoración pública, sino en la vida cotidiana. Podemos verlos desde el verso 43 en adelante. El verso 43 dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Aquí hay un compromiso implícito. Cuando el verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, hay quienes creen que ese toda persona se refiere a los creyentes de los que se viene hablando. Sin embargo, yo creo que ese a toda persona se refiere más bien no a la iglesia, sino a los no creyentes que estaban alrededor de la iglesia, mirando a la iglesia, viendo el compromiso de la iglesia, viendo el gozo de la iglesia, viendo la alegría de la iglesia. Creo que fue sobre ellos que sobrevino temor. Además, lo creo, porque si ustedes me acompañan un poco más adelante, allí a Hechos capítulo 5, cuando se trató de temor sobre la iglesia, pues simplemente se dijo temor sobre la iglesia. Dice Hechos 5:11 así, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Sin embargo, allí en Hechos 2 el lenguaje es diferente. Vino temor sobre toda persona. Aquí mismo, en Hechos capítulo 5, en el versículo 12, también ese temor está relacionado con los milagros y las señales que hacían los apóstoles, como allá en Hechos 2. Miren ustedes el verso 12, dice así, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Miren el 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ahí está hablando de no creyentes que no se juntan con la iglesia, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, que el pueblo, aunque incrédulo, ha sido impactado por el testimonio y por el poder de Dios manifestado en su iglesia a través de sus compromisos, a través de los milagros y a través de las señales apostólicas. Así que cuando volvemos a Hechos 2:43 y leemos, y sobrevino temor a toda persona, es preferible entenderlo como que vino temor sobre la comunidad circundante. Así que aquí hay un compromiso implícito, y es que el que milita como miembro de la iglesia local se compromete a dar buen testimonio a la comunidad incrédula. Es un compromiso que se adquiere como parte de la iglesia local.
porque se es embajador de Cristo. Recordemos que en el bautismo la persona manifiesta públicamente que está representando a Cristo porque se ha unido a Él, y al unirse a Él lo representa, y al unirse a Él también lo representa ante la comunidad a la cual se une, la comunidad de creyentes, y ante el mundo. Se es embajador de Cristo ante los cristianos y ante los no creyentes. Y lo que estamos viendo es que el compromiso de estos hermanos que militaban en esta iglesia local de Jerusalén era tan arraigado, tan fuerte, era tan lleno de convicción, que la gente estaba siendo impactada. Vino temor sobre ellos. Adicionalmente, por las maravillas y las señales que eran hechas por los apóstoles. Definitivamente en esta iglesia local de Jerusalén el poder del Señor se estaba manifestando con el compromiso de esta iglesia y a través de las señales y de los milagros que Dios había tenido bien hacer a través de los apóstoles. Así que el compromiso implicado en el verso 43 es que el que milita en la iglesia local también se compromete a dar testimonio ante los no creyentes. Representa a Jesús y representa una comunidad local que necesita tener buen testimonio para poder operar entre esa comunidad. Es otro compromiso más del que milita como miembro de la iglesia local. Miremos ahora el versículo 44. Dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Aquí hay un compromiso hermoso que adquiere el que milita como miembro en la iglesia local. El que milita en la iglesia local se compromete a estar pendiente de su familia en Cristo. Vuelvo y reitero, no es como alguien que va a un supermercado, obtiene lo que le sirve y se va desconectándose hasta que ya vuelve a necesitar algo de ese supermercado espiritual. No es así. No es lo que vemos en el diseño de la iglesia local según el Señor Jesucristo. Al contrario, verso 44. Todos los que habían creído, más de 3,000 personas, estaban juntos. Y particularmente ese y tenían en común todas las cosas implica que se estaban juntos es para estar pendientes el uno del otro en cuanto a las necesidades. No tenían celulares, no tenían WhatsApp, no tenían teléfonos. Pero esta comunidad grande lograba estar junta y estar pendiente de la necesidad de los unos de los otros. Es lo que nos afirma el versículo 44. Es un compromiso que adquirieron al añadirse a la iglesia local en Jerusalén tras la fe, el arrepentimiento y el bautismo. Estaban constantemente preguntando quién está en necesidad. Y no solamente preguntando, sino también veían debido a la cercanía que tenían entre sí, estando juntos. Ahora, esto no es una clase de socialismo cristiano, como que se implementó un régimen en donde todos tenemos que tener las mismas cosas y todos tenemos que uniformemente tener las mismas posesiones, tener los mismos salarios. No es esa la idea que está aquí en el verso 44. De hecho, quiero que recordemos un pasaje en 1 Timoteo. Acompáñenme por favor a 1 Timoteo. Y miremos el capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Dice 1 Timoteo 6, 17 así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Podemos dejar hasta ahí. Noten que en el plan del Señor para la iglesia local no está el que los ricos dejen de ser ricos, o que el que tenga propiedades deje de tenerlas, que el que tenga posesiones, que el que tenga su propiedad privada ahora
la haga pública. No, de ninguna manera. Solamente que el Señor quiere que aquellos que tienen posesiones y aquellos que son ricos en este siglo, aquellos a quienes Dios les da la capacidad de tener dinero, siempre, siempre, como vamos a ver más adelante, pongan sus finanzas en función del reino de Dios o parte de sus finanzas en función del reino de Dios. No todas sus finanzas, porque la Biblia también habla de la responsabilidad de un padre de familia para apartar el sustento de él y de su familia y asegurarlo. Pero parte de sus finanzas, siempre, sin excusa alguna, debe estar destinada también para la extensión de la gran comisión, para el reino. Y eso incluye los necesitados dentro del reino. Así que notamos con este versículo y con otros más que el Señor no quiere que los ricos dejen de ser ricos, sino que los ricos entiendan que el dinero proviene de Dios y que parte de esas finanzas el Señor quiere en su programa redentor que sean puestas al servicio de Cristo, para la extensión de su reino y también para la ayuda de los necesitados. Volvemos entonces así a Hechos, reiterando que no es una clase de socialismo cristiano el que se ve acá, sino que es una consecuencia natural del sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Es este el sentir que Dios está mostrando en el verso 44, que hubo en la iglesia local y que debe haber en la iglesia local y que cada miembro que milita en la iglesia local debe tener. El sentir de despojo gozoso para el avance del reino, lo cual incluye suplir también para los necesitados. Todo esto está incluido en el programa redentor de Dios a través de la iglesia local. Las finanzas, entonces, no son un tema para los que militan en la iglesia local, no es un tema privado. A veces el tema de las finanzas es un tema que es problemático. Nadie quiere que se le metan en sus finanzas. Nadie quiere que se sepa cómo se manejan sus finanzas internamente o cuánto se gana. Pero no se trata de eso. El Señor se puede meter en las finanzas del que Él quiere. Y de hecho lo hace en las finanzas de todo el mundo, creyentes e impíos, porque todo el oro, toda la plata le pertenece a Él y Él administra como Él quiere. Pero a su pueblo le ha ordenado hacerlo de una manera particular, en que el reino de Cristo avance en el mundo con las ofrendas y con las finanzas que el Señor da a su pueblo. No importa si son muchas o pocas. Pero es un compromiso que también se asume. No hay páginas privadas en la vida del que pertenece a una iglesia local delante del Señor. Todo ha de ser puesto en función del programa redentor de Dios a través de la iglesia local. Aún un área tan problemática como el de las finanzas. De hecho, sigue diciendo el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y esta idea, a partir de la iglesia local de Jerusalén, se fue desarrollando en la historia. De tal manera que esas finanzas que se iban apartando para la necesidad de cada uno llegaron a incluir a aquellos que se iban a dedicar de tiempo completo al ministerio, que por supuesto están implicados aquí. También ellos tenían necesidad de hacer su trabajo y comer. Y esto no es algo de lo que nos debe dar pena hablar, hermanos, porque es revelación de Dios. Pena nos debería dar a robar las ofrendas de la iglesia. Pena debería dar el engañar a la gente con supuestas siembras y cosechas, en donde Dios es un Dios manipulable al que tú le das 10,000 y te devuelve 30,000. Eso debería dar vergüenza, es un evangelio falso. Pero hablar de los principios bíblicos no debe dar vergüenza, y este es un principio bíblico. Esta idea aquí, que está de forma larvada, se fue desarrollando más adelante al punto de incluir
a aquellos siervos que se iban a dedicar a tiempo completo a la obra del Señor, aparte de los hermanos que también estaban en necesidad. Yo quiero que me acompañen, por ejemplo, a mirar unos ejemplos. Aquí en Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35 dice así. Hechos 4, 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Vuelvo, reitero, esto no es un mandato a los que tienen propiedades privadas a que se desprendan de ellas, no, sino que voluntariamente los que tenían propiedad privada, los que tenían posesiones y las vendían, podían traer o el total de lo vendido o parte de lo vendido para suplir para las necesidades de los hermanos como parte del programa redentor de Dios a través de la iglesia local. Una iglesia que fuera fuerte implica también o implicó que sus miembros no tuvieran necesidades. Eso está dentro del programa redentor de Dios. Ahora, acompañen también a Hechos capítulo 11. Vamos a mirar Hechos 11, versículo 29. Dice así. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Una iglesia local ayudando a otra iglesia local. La iglesia en Siria, en Antioquía, ayudando a la iglesia de Jerusalén en Judea. Entonces las ayudas van más allá incluso de los límites locales, ¿verdad? Ahora, quiero que por favor miremos 1 Timoteo también. Acompáñenme a 1 Timoteo. Capítulo 5, por favor. 1 Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18, en donde leemos de la siguiente manera. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso de doble honor significa una remuneración holgada, es decir, que supla las necesidades de aquellos que se dedican a la obra del ministerio para que no tengan que enredarse con asuntos seculares y puedan concentrarse de lleno en la obra del Señor, ya que el principio del versículo 18 es que al que trabaja no se le puede colocar a bozal, como en el caso de un buey. El buey, mientras va surcando la tierra, también va comiendo de lo que va encontrando en el camino. Ponerle un bozal sería algo cruel. Y así el obrero es digno de su salario. Entonces noten cómo en la Escritura esa idea larvada de recoger de las finanzas de todos para suplir necesidades de los hermanos también incluyó luego a aquellos que se dedicarían de tiempo completo al ministerio. Por último, quiero que consideremos 1 Corintios 9, versos 13 y 14. 1 Corintios 9, 13 y 14, dice así, allí ese pasaje, o esos dos versículos. 1 Corintios 9, 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Bien, entonces lo que estamos viendo es que el que milita en la iglesia local, y esto incluye a los pastores, a los ancianos, deben dar parte de sus finanzas para el avance del programa redentor de Dios a través de la iglesia local, para el avance del reino. Y eso implica sustentar a los necesitados y también proveer para los que se dedican de tiempo completo al ministerio. Este es un compromiso que asume el que milita en una iglesia local. Así que es incoherente que alguien diga, pertenezco a esta iglesia o pertenezco a tal iglesia, pero mis finanzas son mías. Precisamente estamos hablando del diseño
de Cristo para la iglesia local e implica también el área de las finanzas como lo estamos viendo. Volvemos entonces a Hechos capítulo 2. Ahora vamos a leer, por favor, los versos 46 y 47. Dice así: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Quiero que noten entre los versos 46 y 47 4 verbos que aparecen en gerundio, es decir, que describen acciones que se están realizando continuamente, pero que a la vez complementan un verbo principal. Esa es la función de los verbos en gerundio. Ellos describen la manera de hacerse las cosas, de tal manera que tienen que ir siempre conectados de un verbo principal. En el verso 46 hay dos verbos en gerundio, dice perseverando y partiendo. Y en el verso 47 otros dos, alabando y teniendo favor. Así que todos estos 4 verbos en gerundio que tienen la función de decir cómo se hacen las cosas, deben estar conectados a un verbo rector, a un verbo principal. Y ese verbo principal, o esa acción principal, es la que está en el verso 46. Dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa expresión es la expresión rectora de la cual los otros verbos dependen. Es decir, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, perseverando unánimes en el templo. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, teniendo favor con todo el pueblo. Esa expresión rectora, alegría y sencillez de corazón en todo, implica el compromiso que asume alguien que milita en la iglesia local del Señor Jesucristo. Y es que todo lo hace con alegría y con sencillez de corazón. Virtudes que se han perdido en las iglesias. Ahora todo lo hacemos más complicado. Ahora muchas cosas más son hechas con hipocresía. Se ha perdido esa alegría y esa sencillez, es decir, esa pureza, lo que no está corrupto, lo que no es hipócrita, de corazón, en todas las cosas que se hace, sea perseverando en el templo, sea partiendo el pan en las casas, sea para alabar a Dios, sea para tener favor con el pueblo, la alegría y sencillez del corazón pintaban de colores todas esas acciones. La alegría y sencillez del corazón adornaban magníficamente todas las acciones de la iglesia. Así que un compromiso más que el que milita como miembro en la iglesia local asume es que hace todas las cosas con alegría y sencillez de corazón. En el templo, por ejemplo, dice el verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, con alegría y sencillez de corazón, perseveraban en el templo. No eran gente amargada y gente hipócrita que se congregaba o que perseveraban en el templo solo para que los vieran, solo para parecer pomposos espiritualmente. No era gente que con alegría y sencillez de corazón entendían el compromiso que habían adquirido como militantes de la iglesia local que recién había nacido en Jerusalén. Entendían su compromiso con Cristo como embajadores de Él al haberse bautizado. Entendían el compromiso que habían adquirido con esa familia local y con alegría y sencillez hacían algo que es natural. Voy con mi familia, persevero con mi familia. En el templo, probablemente particularmente en ese lugar llamado el Pórtico de Salomón, que era una columnata de casi 500 metros, en donde parece que estos hermanos, día tras día, se reunían felizmente, alegremente, con sencillez de corazón. Algo que hacían también con alegría y sencillez de corazón era partir el pan en las casas.
Y es probable que esto ya no se refiere, como en el versículo 42, a la cena del Señor, sino a la comida común. Pero esa alegría y sencillez de corazón aún hacían de un almuerzo, de una cena, algo especial. Era con los hermanos. Por supuesto, más de 3.000 personas no cabrían en una casa. Así que sabemos que ese partir el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón ocurría en cada casa donde había un cristiano invitando a otros a comer. La comida es importante porque refleja comunión, familiaridad. Y aquí, este pan partido en las casas, con alegría y sencillez de corazón, traía el ambiente más armonioso y alimentaba la fraternidad. Por eso las comidas comunes fortalecían el amor fraternal entre hermanos, cuando es con alegría y con sencillez de corazón. El compromiso de la alegría y de la sencillez del corazón del que milita como miembro de la iglesia local es en todo, debe permear todas sus acciones. Algo más que se hacía con alegría y sencillez de corazón era alabar a Dios. Era algo natural. Alabar a Dios no era solamente la media hora o la hora en que cantaban en su adoración el primer día de la semana. No, alabar a Dios era todo el tiempo. Alabar a Dios por lo bueno, alabar a Dios por lo malo, pero siempre con alegría y sencillez de corazón. Alabar a Dios por la lluvia, alabar a Dios por el sol, pero siempre con alegría y sencillez de corazón. Alabar a Dios cuando había abundancia de comida, alabar a Dios cuando no había abundancia de alimentos, pero siempre con alegría y sencillez de corazón. Como miembros que entienden lo que han recibido y que no les falta nada. Han recibido la vida eterna. Han recibido el privilegio de ser embajadores de Cristo. Tú y yo también. Igual que ellos. Pero ¿tenemos esa alegría y sencillez de corazón en todas nuestras actuaciones con la iglesia? Pregunta importante. Y además, algo que hacían con alegría y sencillez de corazón era tener favor con todo el pueblo. Se gozaban de ayudar al pueblo. Se gozaban de compartir de Cristo al pueblo. Se gozaban de mostrar testimonio al pueblo. Se mostraban de mostrar la piedad al pueblo. Es decir, que no eran creyentes secretos, muy abiertos, teniendo favor con el pueblo. Y no sé si a usted le pasó alguna vez, pero en mi vida pasada conocí cristianos a los cuales el barrio odiaba. Y tengo una familia en mente, hace muchos años. Una familia conocida como los evangélicos, odiados. Esa casa, en ese barrio donde viví, era la única casa que tenía rejas en las ventanas, porque constantemente les rompían los vidrios. Porque eran cristianos apartados de su comunidad, apartados de su barrio, apartados de sus vecinos. Se creían que vivían en una nube, en una estratosfera, y que el resto de nosotros éramos personas bajas con las que no debían relacionarse. Eran odiados. No así como lo que vemos en el versículo 47, en donde ellos tenían favor con todo el pueblo, con alegría y sencillez de corazón. El pueblo amaba esta iglesia naciente. Era una iglesia local atractiva. Era una iglesia local naciente que tenía favor también con todo el pueblo. Así que este es un compromiso que adquiere el que milita como miembro de la iglesia local. Permea todas sus acciones en cuanto a la iglesia local con alegría y sencillez de corazón. Ahora, todos estos aspectos entonces que hemos venido revisando cumplen la gran comisión. Implican que estos discípulos estaban siendo enseñados en lo que Dios había ordenado. Todo lo que estamos viendo entre los versículos 42 al 47 es simplemente la aplicación práctica de lo que Jesús dijo, bautizándolos
y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Esto es guardar las cosas que Cristo ha mandado. Esto es vivir de acuerdo a lo que Cristo ha ordenado. Esto es gente que está siendo instruida en las ordenanzas de Dios. Esto es obedecer a Cristo. Es el tipo de vida que naturalmente refleja a Cristo, de acuerdo con lo que Él ha ordenado para los ciudadanos del reino. Se está cumpliendo la gran comisión. ¿A través de qué? De la iglesia local. A través de comprender lo que implica ser miembro de una iglesia local. Todo esto implica ser miembro de la iglesia local. Ahora bien, no perdamos de vista que cuando la iglesia cumple la gran comisión dada por Cristo, el Señor le hizo una promesa a sus iglesias en Mateo 28. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí se cumple con esta iglesia, que está cumpliendo con esa gran comisión, que está entrenándose en la doctrina de los apóstoles, que están viviendo la vida de compromiso y todo lo que implica ser parte de una familia local. Porque, ¿cómo termina el verso 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es una manera en que el Señor cumple esa promesa de, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Bendiciendo el trabajo de la iglesia, añadiendo a la iglesia aquellos que han de ser salvos. No es la única manera, pero es una de las formas en que Cristo cumple esa promesa de, he aquí yo estoy con vosotros, yo voy a estarles añadiendo personas. Él lo hace a su ritmo soberano, porque la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios, lo hace a su ritmo, pero va siendo fiel en esa promesa que le hizo a su iglesia, que vive en la gran comisión, en obediencia al Señor, guardando sus mandamientos, guardando sus preceptos. Y esta es la iglesia que tenemos aquí en Hechos capítulo 2. Bien, amados, hemos llegado al final de esta enseñanza. Y quiero que recapitulemos, junto con la enseñanza del domingo anterior, las tres ideas importantes que estuvimos revisando en estas dos enseñanzas. La militancia en la iglesia local, que en estas dos enseñanzas ha implicado tres cosas. Primero, la militancia del miembro en la iglesia universal comienza con la fe y el arrepentimiento. Segundo, la militancia del miembro en la iglesia local comienza con el bautismo tras la fe y el arrepentimiento. Y tercero, la militancia como miembro de la iglesia local conlleva privilegios y compromisos contundentes. Una vida en la que la iglesia local no es un accesorio que se pone y se quita, sino que es central en la vida del miembro. Como la iglesia es central, como la iglesia local es central en el programa redentor de Dios, así ha de serlo para ti y para mí, central, en donde se asumen compromisos. Y bien, para terminar, hay varias preguntas que quisiera que nos planteáramos, amada iglesia. Una pregunta es, ¿actualmente estudias con tu iglesia la palabra de Dios? Por supuesto, por estos tiempos, virtualmente, pero ¿actualmente estudias con tu iglesia la palabra de Dios? Recordemos, uno de los compromisos de los miembros de la iglesia local de Jerusalén era perseverar en la doctrina de los apóstoles. Semana tras semana estar recibiendo de parte de tu iglesia instrucción como el Señor Jesús ordenó, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Te dispones a tu iglesia local o en tu iglesia local para recibir constante instrucción? ¿O crees que no lo necesitas? Si no lo necesitas, entonces no necesitas obedecer a Cristo Jesús en su gran comisión. Y entonces no necesitas a Cristo. Una pregunta más. Y pensando en antes de esta pandemia,
¿Tenías poco contacto con tu familia local o tenías un apropiado y adecuado contacto con tu familia local? No me refiero contacto a los mismos 5 de siempre, me refiero a la iglesia local. Hace poco fue interesante discutiendo ese tema con algunos y alguien planteaba la idea de querer volver a congregarse otra vez para saludar a aquellos que eran sus amigos más íntimos, pero aprovechar otro día del Señor para luego saludar a otros 5 y luego aprovechar otro domingo para saludar a otros que no había saludado, hasta que así con el paso de los meses y los años estuviera bien empapado de quién era su familia local. Interesante. Te pregunto, ¿tenías adecuado contacto con tu familia local antes de la pandemia? Es decir, con la familia local, no con los 3 de siempre, los 5 de siempre, sino con la familia local. Si no, hermano, debes pedir al Señor que te ayude para que renueve tus fuerzas y adquieras el compromiso de alguien que milita en la iglesia local en este sentido. Una pregunta más. ¿Te preparabas con gozo para celebrar con tu familia la cena del Señor? ¿O eludías ese importante momento? ¿O simplemente no te interesaba ese importante momento? Simplemente preferías hacer otra cosa cuando había una cena familiar, la cena del Señor. ¿Te preparabas con gozo para ese tiempo? ¿Estar con tu familia? ¿Ser uno con tu familia en ese momento de la cena? Vemos que ese fue un compromiso que adquirió el que militó en la iglesia local de Jerusalén. Y es el mismo compromiso que tú y yo deberíamos tener claro si decimos ser parte de una iglesia local. Otra pregunta. ¿Oras por tu familia local y oras con tu familia local? ¿Oras por tu familia local y oras con tu familia local? Con familia local tenemos muchos espacios. Martes a las 9 de la mañana. Cada día, al mediodía, tenemos unas peticiones con las cuales nos estamos uniéndose con algunos hermanos. Espero que con todos. Aún así hago la pregunta, ¿oras con tu familia local y por tu familia local? Hay un calendario. Cada día hay una familia por la cual orar. ¿Oras por tu familia local? Porque es un compromiso que adquiere el que milita como miembro de una iglesia local. Perseverar en las oraciones, con y por su familia local. ¿Eres consciente, hermano, de que estás presentando o representando a Cristo ante el mundo? Es decir, ante el barrio ahí donde vives, en Bogotá donde estamos. Estás representando, si eres parte de una iglesia local, a Cristo y a tu familia local. Lo que ven allá en donde vives de ti es lo que ven de Cristo y de la iglesia a la cual perteneces. Tenlo muy en cuenta. Por eso hay muchos casos en donde personas no creyentes le dicen a la persona creyente, oiga, ¿y usted qué le están enseñando en su iglesia? Porque es que yo veo en usted esto y esto. Porque cada creyente es un embajador de Cristo y también representa a su iglesia local, a donde quiera que va. ¿Eres consciente de eso? Ahora, ¿acompañas a tu familia local en sus penas y en sus alegrías? Porque vimos que un compromiso que adquirió el miembro de la iglesia local de Jerusalén y los miembros que vemos en la iglesia, en diferentes iglesias locales, es vivir juntos y velar por sus necesidades, conocer sus vidas. ¿Te gozas con las alegrías de tu familia local? ¿Lloras con los infortunios de tu familia local? ¿O simplemente ni sabes lo bueno y lo malo de tu familia? ¿No es así una familia?
¿Inviertes parte de tus finanzas para ayudar a tu familia local en necesidad? Ya que vimos que es un compromiso que adquiere aquel que es miembro de una iglesia local. ¿Destinas obedientemente parte de tus finanzas regularmente para que tu familia local avance en el reino a través de ministros, siervos dedicados a la obra? Cada aspecto de nuestra vida está involucrado en aquello que es central para Dios en su programa Redentor, la iglesia local. Y una pregunta final. ¿Te muestras alegre y sencillo de corazón para mantener la armonía de tu familia local? Algo que mantiene la armonía de una familia local, de una iglesia local, es la alegría y la sencillez con que hagamos cada cosa con nuestra iglesia local. Cuando se acaban la alegría y cuando la sencillez ya es hipocresía, se rompe y se fractura la armonía de la iglesia local. ¿Vives ese compromiso de alguien que milita como miembro de la iglesia local, hacer cada cosa con alegría y sencillez de corazón, para que la armonía de la iglesia no se fracture? Amado hermano, si hay alguna de estas preguntas que te hice que revelan que no has vivido comprometidamente como un miembro que milita en la iglesia local a la que perteneces, te animo a que ores, te arrepientas y pidas ayuda del Señor para empezar a comprender las implicaciones de lo que es militar en la iglesia local y empezar a ejecutar como tal. Ánimo, amado hermano. Recordemos que Cristo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esta es una promesa misional, como vimos hace unos meses. ¿Qué quiere decir promesa misional? Que es una promesa particularmente dada para la iglesia, no para un creyente individualmente, sino para una iglesia que se esfuerza en cumplir lo que Él ordenó. Hermanos, en nuestra iglesia necesitamos ver esa promesa hecha realidad. No solo intermitentemente, sino permanentemente. Mientras nos da sabiduría, poder para continuar. Y mientras sigue añadiendo los creyentes, sigue añadiendo los creyentes al trabajo de la iglesia, sigue añadiendo a escogidos que llegan a la fe a la iglesia. Pero ese es un trabajo de la iglesia. Por eso, cuando tú entiendes tus compromisos y vives así, beneficias a la iglesia. Cuando entiendes tus compromisos pero no vives así, dañas a la iglesia. Y cuando no los entiendes, pues no los haces, dañas a la iglesia. Porque su promesa misional es para la iglesia, que trabaja en conjunto, unida, unánime, conforme el pensamiento y la mente de Cristo. Hermanos, el Señor viene pronto. Y cada día que tú tienes de vida ha de ser no solamente para tu familia consanguínea, sino para la familia con la cual vas a vivir por la eternidad. Amado hermano, muévete hacia una alta eclesiología y mira la iglesia local como el Señor la ve, central en sus propósitos redentores. Por eso Efesios 3:21 dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todas las edades. Esto no quiere decir que después Dios va a cambiar de pueblo, ni que más adelante va a venir otro pueblo mejor. No, la iglesia va a ser el único pueblo de Dios que por todas las edades traerá gloria a Dios. Por todas las edades, dice Efesios 3:21. El único pueblo de Dios, la iglesia, alta eclesiología. Amados, atesoren
lo que Dios ha dicho de la iglesia, porque tú y yo somos la iglesia del Señor. Pero necesitamos no solo decirlo, necesitamos no solamente tener buena teología y buena eclesiología en nuestras cabezas, necesitamos vivir de acuerdo con los patrones altos del diseño de Dios para la iglesia local. Y tú y yo somos parte de una iglesia local. Así que, amados, mucho ánimo en el Señor y movámonos hacia una alta eclesiología, es decir, asumir la visión que Dios tiene de su iglesia y no copiar la visión que tiene el mundo ni buena parte del cristianismo sobre la iglesia. Ánimo, amados, oremos. Señor bueno, nos encomendamos a ti, porque queremos que por el poder de tu Santo Espíritu seamos movidos como iglesia a vivir de acuerdo con tu diseño para las iglesias locales. Señor, mucho de lo que hemos vivido como iglesia local nos viene de una baja eclesiología por varias razones que tú conoces mejor que todos nosotros. Pero gracias por tu palabra, Señor, que abierta nos es viva y eficaz mientras la leemos, mientras la estudiamos. Pero ayúdenos, Señor, a tener el poder para vivir de acuerdo con tus mandatos, siendo instruidos, Señor, con tu palabra, aquello que nos has mandado guardar. Nos encomendamos, Señor, como iglesia, y encomendamos a ti también las iglesias de nuestra ciudad y de nuestro país, que están viviendo una eclesiología corrupta, pervertida, o una eclesiología totalmente fuera de tus palabras, fuera de tus lineamientos. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ánimo, hermanos, a hacer las aplicaciones particulares allá en casa.